Hola, hay un mensaje para ti. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú y yo somos especiales. Escuchemos la historia. Ha llegado el tiempo de nuestro rincón infantil. Un lindo bebé fue hallado y él precisa de cuidados. La princesa que quería tanto ahora tiene un bebé a su lado. En un pequeño cestito la princesa allá en un río escondido lo encontró. Para poder del bebé cuidar, de mucha ayuda va a precisar. El bebé se llama Moisés y su mamá fue quien lo colocó. De los niños es el reino de los cielos. Esto fue nuestro rincón infantil. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda remover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar. Ni una tormenta que Él no pueda ya calmar. Oh, si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros. Mira, mi hermano, yo sé, te puede cargar. Oh, si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros. Mira, mi hermana, yo sé, te puede cargar. Él dice: venid a mí, los que cargados, que en mí descansarán. Descansa.
resolver. No hay montaña que Él no pueda remover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar. No hay tormenta que Él no pueda ya calmar. Oh, si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros. Mira, mi hermano, yo sé, te puede cargar. Oh, si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros. Mira, mi hermana, yo sé, te puede cargar. Mira, mi hermano, y mira, mi hermana, que Cristo te puede cargar. Muy buenos días, queridos amigos. Estoy muy contento de volver a estar en este programa. Quiero, en primer lugar, dedicarle un breve instante a hacer algún anuncio y también a orar. El anuncio que tengo es que hoy sábado vamos a tener a la tarde, a las 6:30, un encuentro, una reunión que va a ser la primera después que ha comenzado la pandemia. Por eso es que la esperamos con ansiedad. Tendremos un concierto. El concierto se hará aquí afuera de la iglesia y en todo el área de estacionamiento, parqueo, como se dice aquí. Ahí vamos a tener todos los autos estacionados y las personas mirando y participando del evento. Va a ser amplificado. Recuerden que no vamos a tener el edificio de la iglesia abierta, no van a estar los baños abiertos por un tema de seguridad, un tema de desinfección. Así que recuerden ir al baño antes de salir. Por supuesto, si hubiera alguna emergencia, vamos a ver qué podemos hacer para solucionarlo. Pero no va a estar el edificio abierto, no va a estar el edificio accesible para todos, pero hoy sábado a las 6:30 p.m. los esperamos para este concierto. 11 de julio a las 6:30 p.m., hoy por la tarde vamos a tener ese concierto y están todos invitados. También queremos tener presente las personas que están atravesando por alguna enfermedad. Tenemos algunos enfermos dentro de nuestras congregaciones. Algunos están con coronavirus. Gracias a Dios están todos fuera de peligro hasta aquí. Pero algunos están en diferentes etapas de la enfermedad donde todavía representa un desafío. Así que vamos a orar por ellos. Vamos a orar también para que el Señor nos guíe en esta etapa que nos ha desafiado a todos, porque muchos tienen aún dificultades en su trabajo para poder trabajar, algunos han tenido que cambiar de trabajo y queremos pedirle al Señor de que no nos deje sin sustento, sin la posibilidad de mantener a nuestras familias. Les agradezco también a los que están ayudando en los ministerios de nuestra iglesia, los que están ayudando en el área de las transmisiones, de los grupos de oración, del food bank. Todo eso está siendo de máxima importancia, de suma importancia para nosotros en estos días. Gracias también a los que mantienen la iglesia por medio de sus diezmos, de sus ofrendas. Gracias porque eso también ha sido tan importante en estos días. Vamos a orar y vamos a dejar este programa también en manos de Dios. Padre Celestial, estamos contentos porque a pesar de las dificultades nos estás manteniendo con vida y queremos pedirte que puedas estar con las personas que están afrontando las consecuencias de la enfermedad. Te agradezco porque los has mantenido fuera de peligro y quiero pedirte que se puedan restaurar, que se puedan curar completamente.
Te agradezco también por tus bendiciones. Te ruego por los que tienen dificultades para trabajar, que pronto puedan reanudar sus actividades y así poder tener sustento para sus vidas, para sus familias. Los dejo en tus manos. Te pido que bendigas a todos los que están participando de este programa, especialmente aquí a nuestras congregaciones de Pembroke Pines, de Davie y de Hollywood, que puedas estar con cada uno de ellos y los puedas guiar, acompañar y sobre todo a los enfermos que puedas darles salud. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos comenzando el último tema de esta serie. El tema de la serie ha sido el fin, las profecías del fin. Hoy concluimos esta serie de perspectivas proféticas relacionadas con el final de los tiempos. Hemos tocado algunos puntos que ustedes se han dado cuenta que no han sido al azar. Los puntos que hemos tocado en esta serie tienen que ver con la visión, con la manera de entender las profecías, pero específicamente con la manera que esos temas, que esa manera de entender las profecías afectan nuestro comportamiento con los demás, con los que nos rodean. Por eso es que elegimos algunos temas en forma puntual, porque las ideas que uno tiene en algún momento se traducen en el comportamiento, en la manera en que tratamos a los demás. Y en esta ocasión quiero hablar acerca de los sueños, los anhelos. Los anhelos y los deseos que más nos ocupan en nuestra vida suelen ser los que están relacionados con nuestras necesidades o están influidos por nuestras necesidades. En tiempos de bonanza, cuando una persona siente que está todo más o menos bajo control, los anhelos pueden ser, por ejemplo, comprarse un auto nuevo. Tal vez no porque lo necesite, sino porque ese fue siempre el que quise tener. Me gustó siempre ese auto y fue mi sueño, así que estoy juntando el dinero, estoy viendo la manera de poder comprarme ese auto y darme ese gusto. En tiempos cuando todo parece estar bien, queremos comprarnos un teléfono que tenga 5 cámaras de 40 megapíxeles. Queremos comprarnos un televisor más grande, queremos ir a visitar algún lugar paradisíaco, irnos de crucero a algún lugar fantástico por allí que hemos visto las fotos, los videos. Otros desean también tener muchas visualizaciones en un video, en un TikTok, hacerse famosos con alguna broma o con algo que pueda filmarse en alguno de estos videos que se comparten por las redes sociales. Pero cuando hay tiempos de crisis, los anhelos se vuelven menos triviales, se vuelven menos banales. Y entonces las personas, uno escucha que dice, mi deseo más profundo es que mi hijo, mi marido, mi esposa se curen de esta enfermedad grave que están padeciendo. Mi anhelo es que en mi casa haya un ambiente de paz y que no parezca un campo de batalla. Mi deseo más profundo es dejar una adicción. Me encantaría que se acabe la guerra en el país donde vivo. Me gustaría que esta situación que la estoy viviendo con mucha aflicción la pueda pasar sin entrar en la desesperación. Y entonces, claro, ese anhelo se vuelve distinto. Esos sueños que tenemos se vuelven distintos cuando estamos viviendo en una situación de crisis. ¿Qué pasa cuando siento que la situación crítica no es de mi familia? O cuando siento que lo crítico no es solo de mi realidad personal, sino que la sociedad donde vivo se está trastornando. Las diferencias se van acentuando, los odios van creciendo, las ideas se llevan a los extremos. En tiempos críticos como estos que estoy describiendo, las profecías siempre cobraron una importancia especial. Como dicen algunos, en estas ocasiones es cuando soñamos los sueños de Dios, cuando el anhelo de paz y libertad que Dios tiene para toda la humanidad se transforman en nuestro sueño, en nuestro anhelo también. Entonces el alma sedienta de Dios se pone a hurgar en esas páginas milenarias, en esas páginas que tienen tantos años, que han pasado tantas generaciones leyéndolas. Y entonces volvemos a ese lugar a encontrar una salida, a buscar una profecía, un fin del mundo, una restauración, una promesa, un cumplimiento. Algo que nos dé una esperanza, que nos dé una salida para la situación que se está viviendo. Miren, la propuesta de hoy
es darle una mirada a dos grupos que buscaron una salida en las Escrituras, que buscaron una profecía, una promesa, un cumplimiento en la Biblia. Y al mirar la experiencia de estos dos grupos, analizar qué lograron, qué no lograron y qué podemos aprender nosotros, los que estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy en esta circunstancia, con pandemia, con problemas sociales, con estallidos sociales en algunos lugares, con guerras. Entonces vamos a ir analizando el primer grupo. Y este grupo tiene su espacio, su territorio, donde desarrollan su historia en España y Portugal, es decir, la península ibérica. Y saben que en los últimos 1000 años hubo diferentes reinos y muchos pueblos que llegaron a la península ibérica desde otros lugares, desde otras zonas de Europa, desde el norte de África, desde Medio Oriente. En un tiempo, de paso, toda la península ibérica, todo lo que hoy es Portugal y España, durante muchos años ese lugar fue un país islámico, así como lo es hoy Siria o Irán. Y en esa España antigua había reinos, diferentes reinos, algunos reinos, como dije, musulmanes, otros reinos también cristianos. Y bueno, ya entrando un poco en la descripción de lo que pasaba en esos días, a un cristiano que le tocaba vivir en un reino musulmán sufría discriminación, sufría persecución y a veces también sufría la muerte. Lo mismo ocurría al revés. Si un musulmán vivía en un reino cristiano, podía padecer de todas estas cosas. En el medio había una minoría. Esa minoría era el pueblo judío, la comunidad judía. No podemos decir que la comunidad judía era mejor o peor en cuanto a la convivencia, pero al no haber un reino judío y por ser una minoría, llevaba las de perder. Estaba en una posición desventajosa. La comunidad judía había llegado a su máximo esplendor en las artes, en las ciencias, en toda la historia fuera de Israel. Fue la época mejor, el tiempo que vivió en la península ibérica, en lo que hoy conocemos como España y Portugal. España también vivía su momento de mayor desarrollo en la cultura y en la economía, superando a cualquier otro reino de Europa. Y estamos hablando en torno al año 1400. Pero, ¿qué pasa? También en torno al año 1400, y llegando a esos días donde hay un quiebre, digamos, en la sociedad, porque ya el poder se vuelve hegemónico, algo que hablamos de paso en la presentación anterior. Siempre cuando el poder se vuelve hegemónico, cuando la religión se vuelve hegemónica, es una situación que se presta para la intolerancia. Y esto es lo que ocurrió aquí. Hacia el año 1400 todos los reinos islámicos empiezan a caer y ya prácticamente cae el último reino islámico que quedaba en la península ibérica. La idea de los reyes de esa antigua España era que todos fueran católicos. Y entonces comienzan las matanzas, comienzan las persecuciones. Yo les voy a contar algunos aspectos interesantes de la sociedad de aquellos días que tal vez pueden ser novedosos para algunos. Saben que había gente, no solamente en España, en otros lugares, que alardeaban, decían que en toda su vida no se habían bañado nunca. Es más, algunas personas pensaban que bañarse iba en contra de la salud, que era peligroso. Entonces había personas distinguidas, que decían que no se habían bañado nunca en la historia. Tampoco existía la costumbre de lavarse las manos, higienizarse las manos. Entonces imagínense las personas que iban al baño, se higienizaban, se limpiaban, y con esas mismas manos después comían. Estas costumbres de lavarse, de bañarse, de lavarse las manos, sí estaban en el judaísmo, porque estaban mezcladas con la religión. Entonces había diferentes bautismos. En el cristianismo permanece un bautismo, de acuerdo a la costumbre. Algunos cristianos bautizan a los niños, otros no. Pero en el judaísmo hay más de un bautismo, que tiene una connotación religiosa y tiene también una connotación sanitaria, higiénica, además de la costumbre de lavarse las manos. Entonces imagínense esos pueblos, esos reinos, esa gente que vivía en esa Europa antigua,
cuando venía una epidemia. Venía una epidemia, había una mortandad importante, pero en el gueto, en la judería, en el barrio judío o en el lugar donde vivía la comunidad judía, la gente no se moría como se moría en la población cristiana. ¿Qué ocurría en esos tiempos de intolerancia? En las predicaciones, los domingos a la mañana, se decía que los judíos habían envenenado el agua o habían envenenado la hostia, el pan de la misa. Entonces, imagínense una persona dolida por la pérdida de un familiar cercano, escuchaba que los judíos habían envenenado el agua y por eso la población cristiana se moría y los que estaban viviendo en los barrios judíos no se morían de esa manera, o se morían mucho menos o incluso en alguna ocasión no morían nadie en algunos momentos, cuando estaba muy apartado, cuando estaba muy segregado ese barrio, porque no podía venirse o mezclarse con la población cristiana, entonces no se morían. Y eso, al escuchar de que los judíos habían envenenado el agua o habían envenenado la hostia, las personas encontraban una explicación y al mismo tiempo una venganza. Terminaba el sermón el domingo por la mañana y salía una turba de gente a asesinar todos los judíos que tuvieran cerca. Esto comienza a ocurrir en Sevilla, en Toledo, y después toda la península ibérica se tiñe de sangre de las víctimas de la superstición y del prejuicio, ¿no? Miles y miles no tenían dónde escapar. Entonces la solución parecía que era convertirse al cristianismo, pero aún así las matanzas continuaban. Por eso se crea esa idea del cristiano nuevo y el cristiano viejo. Los cristianos nuevos eran judíos o a veces también musulmanes que se habían convertido para no sufrir una persecución. Finalmente, los reyes Isabel y Fernando, por influencia de la Inquisición, emiten un decreto diciendo que ningún judío puede vivir en España. Esto ocurre en el año 1492, cuando se dice que se descubre América, es decir, los europeos, el hombre europeo llega a América. Y el decreto decía, en la traducción práctica de ese decreto, es que quedan solamente 3 opciones. Convertirse en cristiano, aunque aún así se corría peligro de sufrir la muerte, pero entonces convertirse al cristianismo, salir de España sin ningún tipo de posesión, es decir, salir completamente desvalido a otro país, o morir en la hoguera. Esas eran las 3 opciones que dejan el decreto de 1492. Cristóbal Colón era uno de estos judíos conversos, que en la intimidad mantenía sus creencias y su identidad. Esto lo conocemos por los documentos que ahora podemos ver, por sus cartas, las cartas que le hacía a sus familiares. Así que el 31 de julio de 1492 vencía el plazo para vivir en España. Pero los reyes dieron una prórroga de 2 días adicionales para salir, para pedir la conversión o para morir como mártir de la fe. Las naves estas de esta travesía de ir a la India iban a salir el 2 de agosto de 1492. 2 de agosto, justo 2 días después de la prórroga, pero justo, coincidentemente también, cuando vencía la prórroga, coincidía también con el 9 de Av, 9 del mes de Av. A, B corta, digamos, ese es el nombre, un nombre cortito, es el nombre de uno de los meses en el calendario judío. Y justo el 9 de Av es un día triste porque se recuerda la destrucción de los templos, el templo de Salomón y el templo al que asistía Jesús. Esos templos fueron destruidos en el mismo día del calendario judío, el 9 de Av. Entonces, en la tradición judía, el 9 de Av es como un martes 13. Vieron que dice, hay un dicho popular en el mundo cristiano que dice, martes 13, no te cases ni te embarques. Entonces, para no salir el 9 de Av, espera un día más. El tema es que esa espera ponía en riesgo a su tripulación, porque en la tripulación de Cristóbal Colón también había otros judíos y había otros judíos conversos. Y también algún musulmán converso había allí también en las naves que parten hacia la India, esa era la idea, ¿no? Entonces, la noche del 2 de agosto, la tripulación durmió en las naves, durmió dentro de los barcos porque en el mar el decreto no tenía efecto.
Así que al amanecer del 3 de agosto de 1492 parten esas naves. Lo que no es tan conocido de la historia es qué sale a buscar Cristóbal Colón. Claro, encontrar otro camino para ir a la India es algo que probablemente hemos escuchado con más frecuencia. Pero en sus cartas y en los documentos que hoy leemos con más libertad, también encontramos otros datos. Vemos que Cristóbal Colón estaba afligido por lo que estaba viviendo en esa España, la tierra que él tanto amaba. Él busca en la Biblia alguna promesa, alguna profecía, alguna información que nos ayude en este tiempo de angustia. Y aquí les comparto algunos, no son los únicos, pero son algunos de los textos que lo animaron a Cristóbal Colón a hacer su viaje. Dice Ezequiel, capítulo 37, versículos 16 y 17. Hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para que Judá y sus aliados, los israelitas, luego toma otra vara y escribe para José, vara de Efraín y todos sus aliados los israelitas. Júntalas, la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Esto está hablando, es una manera, digamos, metafórica, pero Judá, Efraín, José, son nombres de las tribus, estas dos últimas, las tribus del norte de Israel, que esas tribus se pierden. Algunos de ellos van a Judá, pero caen en manos de los asirios 722 años antes de Jesús. Entonces esas 10 tribus se pierden en el mito y en la leyenda, y no sabemos dónde están. Entonces han dado lugar a toda clase de especulaciones y teorías. Lo cierto es que Colón pensó que esas tribus perdidas de Israel probablemente tenían libertad y prosperidad en algún lugar lejano, y decía Cristóbal Colón, si ahora los encontramos, tal vez ellos puedan ayudarnos en esta situación difícil que estamos viviendo aquí en España. Colón lleva a Luis Torres de Murcia, otro judío converso también que hablaba perfectamente hebreo, y cuando llegan a Cuba, él lo pone frente a los nativos. Luis Torres de Murcia les habla en hebreo a los nativos para ver, y entonces para comprobar si probablemente esas tribus que estaban ahí, esos pueblos que encuentran, eran parte de las 10 tribus de Israel que se habían perdido. Es verdad que Colón quería llegar a la India, este es otro punto, ¿no? Quería llegar a la India, pero su móvil era salir de la angustia que estaban viviendo allí en España. En aquellos tiempos, los que no tenían la religión del reino tenían que pagar un impuesto altísimo para poder vivir en el territorio. Le pasaba lo mismo si un cristiano quería ir a vivir a un reino musulmán, pero al mundo judío le pasaba en cualquier reino, a la comunidad judía le pasaba en cualquier reino que le tocara vivir, porque no había ningún reino judío. Entonces, para uno mantener su identidad o su religión, tenía que pagar un impuesto altísimo a los reyes, muy alto. Entonces Colón pensó que si encontraban el origen del oro de Salomón, se podría pagar a los reyes católicos un derecho para poder vivir en España, o incluso para poder ir a Jerusalén y reconstruirla. Y en ese sentido es que él también lee Primero de Reyes 9, del 26 al 28, que dice así, Primero de Reyes 9, 26 al 28, dice: el rey Salomón también construyó una flota naviera en Ezión-Geber. Hiram envió a algunos de sus oficiales, que eran marineros expertos, para servir en la flota con los oficiales de Salomón, y ellos se hicieron a la mar y llegaron a Ofir, de donde volvieron con unos 14.000 kilos de oro que le entregaron al rey Salomón. Salomón tenía esas fuentes que no sabemos exactamente dónde eran, pero decía Cristóbal Colón, ¿qué tal si encontramos ese oro y le podemos pagar a los reyes católicos o reconstruir Jerusalén, o con ese dinero poder vivir en libertad en alguna parte? Colón pensaba que Ofir estaba en la India, por eso es también el viaje a la India, buscar la India, porque él creía que Ofir quedaba cerca del río Ganges, ahí en la India. Su anhelo más profundo era Jerusalén en realidad. Por eso es que él leía el capítulo 62 de Isaías, que habla de una nueva Jerusalén. Entonces Colón piensa por un momento, ¿será que esa Jerusalén es otra diferente a la que está en Israel? Y tal vez está en algún sitio distante. ¿Y qué tal si iba por algún camino desconocido como iba a ser él,
y encontraba esa nueva Jerusalén. Bueno, es mucho más lo que vemos en los escritos de Colón y los textos que él cita para buscar una nueva Jerusalén, para buscar una fuente de dinero, de recursos y así poder pagarle a los reyes para poder vivir en libertad en España sin ser perseguidos, en fin. Lo cierto es que Colón no encuentra el cumplimiento en los sueños, en las profecías que él leía. No encuentra las 10 tribus perdidas, no encuentra esa nueva Jerusalén queda para el futuro. Tampoco encontraron un medio para que toda la comunidad, una manera para que toda la comunidad pudiera ser libre en su querida España. Pero Dios no lo dejó con las manos vacías. El objetivo de la profecía es dar esperanza, dar una liberación a la situación en la que se está sufriendo. Y eso fue encontrado. Por ejemplo, ahora mismo, en este momento, este programa se está realizando desde el país que tiene la mayor población judía del mundo. Estados Unidos tiene la población judía más grande del mundo. La historia de la llegada del hombre europeo también tuvo sus capítulos trágicos, pero como digo, esas personas que miraron con fe la profecía, algo encontraron. Dios no les dio la espalda, hallaron un horizonte nuevo, un lugar con libertad donde construir la vida y, ¿por qué no?, una esperanza también relacionada con el futuro, cuando sí podremos andar en las calles de la Nueva Jerusalén. El otro grupo fue un movimiento religioso, los adventistas. Los adventistas no eran una denominación religiosa, sino un movimiento formado por diferentes corrientes religiosas que esperaban al Mesías. Tenían un predicador prominente llamado Guillermo Miller. En primera instancia, él no quería fijar ninguna fecha para el regreso del Mesías, pero el entusiasmo, tanto de él como de otras personas que tenía a su alrededor, los hizo decir, bueno, el día y la hora no lo sabemos, pero probablemente podemos averiguar el año y el mes. Y entonces fijaron un día. Ese día fue el 22 de octubre de 1844. Esto de fijar esa fecha parece no atender el consejo de Jesús que dice, no les toca a ustedes saber estas cosas, los tiempos, pero aún así hubo personas que con sinceridad y con devoción se prepararon para la venida del Mesías. Pidieron perdón por sus faltas al prójimo, arreglaron las cuentas con Dios para poder encontrarse con su Mesías Jesús, con el Mesías Jesús. Entonces, ellos ordenaron sus vidas, ellos se prepararon para ese momento. Claro, pasó el 22 de octubre de 1844 y el Mesías no vino. La experiencia de estas personas fue amarga, porque lo esperaban con toda fidelidad, con mucha fe. Habían vendido sus propiedades, muchos de ellos, porque estaban convencidos de que el Mesías venía en esa ocasión y se prepararon espiritualmente para ese momento. Después de esa decepción tan grande de que sentían que toda su esperanza se había muerto en ese día, algunos perdieron la fe, es verdad, pero otros se preguntaban si había ocurrido tal vez algo importante, pero diferente a lo que ellos pensaban. La explicación fue que lo que había ocurrido es que había comenzado un juicio investigador en el cielo, es decir, había ocurrido un juicio en el trono de Dios y que muy pronto, aunque sin fecha, el Mesías estaría regresando. Dentro de poco tiempo, no lo sabemos, pero probablemente incluso algunos de los que estamos escuchando, viendo este programa, tal vez tengamos el privilegio de estar o no, pero en unos pocos años se van a cumplir 200 años de esa experiencia. Los que vivieron en aquellos días pensaban, bueno, comenzó ese juicio en el cielo y muy pronto, tal vez no sabemos si dentro de un mes, dentro de un año, tal vez seamos testigos de la llegada del reino de Dios a este mundo. Lo cierto es que hoy por hoy hablar de ese juicio ha quedado ya como una señal más de la cercanía del Mesías. Pero gracias a ese reavivamiento espiritual, muchos llegaron a conclusiones que enriquecieron el cristianismo, como por ejemplo cuidar el cuerpo, cuidar la salud,
porque el cuerpo, dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo. El adventismo, que prosiguió, también redescubrió la importancia de los 10 mandamientos como válidos para todos los pueblos, porque los primeros creyentes en Jesús los tenían en cuenta, tanto judíos como no judíos. Que el sábado semanal es un día importante para los creyentes en Jesús, es otro aporte que no es único de los adventistas, pero es una bandera que levanta también el adventismo y enriquece a toda la cristiandad. El sábado, claro, es un día que Jesús mismo y sus seguidores, los apóstoles, lo dedicaban a aliviar el dolor. Es un día que lo dedicaban a acercarse a Dios, y también es un día que se lo dedica para descansar del trabajo. Miremos lo que sucedió desde este ángulo. Tenemos un grupo de personas decepcionadas por una profecía que no se cumplió como querían, así como no se le cumplieron esas profecías a Cristóbal Colón. Pero hoy en día hay más de 20 millones de adventistas en el mundo, 20 millones de personas que viven con una esperanza de que un día el Mesías vendrá y que hay que prepararse para ese momento. Personas de carne y hueso, personas con luces y sombras, como todos, pero con la impronta, con esa marca de sembrar la esperanza en los demás. Millones de personas han escuchado acerca de Jesús en alguna iglesia adventista. Millones se han atendido en sus hospitales. Muchos hemos asistido, yo también he tenido esa oportunidad, ese privilegio de asistir a alguna institución educativa adventista. ¿Cuántas bendiciones ha habido a través de los millones de adventistas que han recorrido caminos de este mundo en estos casi 200 años? Y aquí vemos entonces una vez más que el que busca esperanza y dirección en las Escrituras es bendecido. El que se aparta de cualquier fanatismo y busca dirección en la Biblia con sinceridad, aunque se equivoque, Dios no lo deja con las manos vacías, porque Dios ve esa sinceridad, y tal vez esas profecías no se cumplen como nosotros imaginábamos que se tenían que cumplir, pero Dios no le da la espalda a esas personas, siempre los deja con algo que los bendice, con algo que les da un nuevo horizonte, que les da un motivo para vivir, pero también les da una esperanza y una mejoría real a la situación que están viviendo. Dios premia a los que lo buscan, y Él no es hombre para que defraude. Dios no es hombre para que defraude. Él tiene otras maneras de cumplir las cosas que no son las formas nuestras, pero Él no defrauda a las personas que creen en Él, y no defrauda sobre todo a los que buscan una esperanza en la profecía. Miren, esta promesa que les voy a leer, yo creo que es especial para los que vivimos en estos días, en el final de los días, y buscamos como brújula las profecías que están en esas páginas milenarias de la Biblia. Se los voy a leer. Esto está en Job. Job, capítulo 11, versículos 17 y 18. Dice así: la vida te será más clara que el mediodía. Yo pienso cuando lo leo en quien busca esperanza, en quien busca un futuro en las profecías. Para esas personas, la vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Yo deseo que esa esperanza en Dios, esa esperanza en sus profecías, sea lo que identifique nuestras vidas. Padre Celestial, quiero agradecerte porque nunca has dejado con las manos vacías a los que han buscado esperanza y dirección en tu palabra y en las profecías. Te agradezco porque a veces las cosas no han sido como nosotros lo esperábamos, porque nosotros entendemos parcialmente tus designios y tus caminos, pero te agradezco porque en la historia vemos que los que buscaron con sinceridad, los que buscaron con amor, los que buscaron sin fanatismo,
tuvieron bendiciones en sus vidas y en sus descendientes. Yo te agradezco porque esto es un cumplimiento de tus promesas. Y así también esperamos el cumplimiento de otras promesas, las que aparecen en la Escritura, hablándonos de un mundo en el que no habrá más dolor, enfermedad, despedidas, sino que viviremos por la eternidad en un mundo que has preparado para nosotros. Quiero pedirte que puedas cumplir esa promesa pronto y en nuestros días. Gracias, porque esta esperanza es la que le da motivo y energía a nuestra vida en los días que estamos viviendo. Oramos en el nombre de nuestro Mesías Jesús. Amén. Dios os guarde en su divino amor hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil habrá y solo una vez. Dios os guarde en su divino